Hoy, en el lado oscuro de la luna, recorreremos los angostos túneles de la línea de subterráneos más antigua de Latinoamérica y conoceremos las extrañas historias que se esconden allí. Descubriremos los secretos que esconden las calles de madrugada. Si estás pensando en vacacionar, tal vez necesites saber algunas cosas. Y un testimonio que te va a dejar pensando. Bienvenido al lado oscuro de la luna. Bienvenidos al lado oscuro de la luna. 200 kilómetros cuadrados, 3 millones de habitantes. Buenos Aires es una gigantesca ciudad caminada por miles de personas por día. En este laberinto de calles, el transporte de pasajeros fluye tanto por arriba como por debajo de la tierra. Pero hay una ciudad oculta que no podemos ver, pero que vive a través de historias anónimas. La ciudad de Buenos Aires, un lugar fascinante para conocer. ¿Pero alguna vez se te ocurrió averiguar qué esconde la red de subterráneos más antigua de Latinoamérica? La línea A fue abierta al público en diciembre de 1913. Son 10 kilómetros bajo la totalidad de la Avenida de Mayo y parte de la Avenida Rivadavia. La recorren alrededor de 250.000 personas por día. Es una línea tan antigua que cuando se abrió al público la mayor parte de la población no sabía leer ni escribir. Entonces se implementó pintar a cada estación de un color determinado para poder identificarlas. Adentro, el subterráneo es un universo en sí mismo. Se concentra toda clase de gente. E incluso hay quienes aseguran que se pueden ver fantasmas. Las estaciones Pasco y Alberti están una a continuación de la otra, pero cada una de ellas funciona de un solo lado de las vías. O sea, las que están cerradas son Alberti Norte y Pasco Sur. Al parecer, estas estaciones fueron clausuradas alrededor de los años 50 por estar demasiado próximas. Pero detrás de estas clausuras existen algunos datos que devinieron en leyendas. Se dice que las estaciones fueron abandonadas porque un ataque incendió la sede del Partido Socialista, o que fueron cerradas porque una de ellas tenía proximidad con la bóveda del Banco Nación y que aprovechando la soledad de los túneles habrían intentado un robo. Ambos datos son completamente falsos. Lo cierto es que durante las excavaciones a cielo abierto en la avenida Rivadavia, un desprendimiento del terreno generó un derrumbe y la caída de una poderosa viga causó la muerte de 2 obreros italianos que trabajaban allí. Los hombres murieron en el acto. Debido a la falla, la empresa constructora decidió tapar el techo y cancelar la construcción de una media estación ubicada entre Pasco y Alberti. Y a partir de esta clausura, empezaron a circular ciertas historias que devendrían luego en leyendas. Son muchos los testigos que afirman haber visto alguna vez los fantasmas de 2 obreros que aparecen allí. Según su testimonio, cuando el tren realiza el último viaje, las luces de los vagones se apagan inexplicablemente. Este hecho permitió a los pasajeros ser testigos de la presencia de 2 hombres sentados con expresión melancólica. También afirman que suelen aparecer de pie a un costado de las vías. La gente cree que son sus espíritus que aún permanecen atrapados en el lugar. Pero no son los únicos espectros que deambulan por los túneles. Algunas personas aseguran que en el túnel con una sola vía que une Plaza Miserere con Alberti Norte, deambula el alma errante de una novia. Dicen haberla visto transitar por las vías vestida de blanco. En la estación Sáenz Peña también circula otra historia. Un antiguo operario, al ir al baño en horas de servicio, se encontró con un hombre degollado sobre un charco de sangre. El operario corrió a avisar al personal de seguridad, pero cuando fueron a inspeccionar el lugar, se encontraron con que en el baño no había absolutamente nada. El hecho se repitió varias veces y actualmente son muchos los trabajadores que afirman haber visto al degollado en el baño de esa estación.
La línea A también fue testigo de uno de los episodios más sangrientos de la historia política argentina. El 15 de abril de 1953, mientras Perón daba un discurso en la Casa Rosada, una bomba explotó dentro de la estación Plaza de Mayo matando a 6 personas. Según algunos usuarios, los fantasmas de las víctimas del ataque aún deambulan por la estación. Dicen que a veces se escuchan lamentos en los andenes y se siente una atmósfera opresiva y angustiante. Algunos incluso afirman haber visto manchas de sangre en las paredes y en el piso. Según otra leyenda urbana, entre las estaciones Alberti y Pasco hay una parada fantasma que solo se puede ver cuando las luces del tren se apagan. Esa estación habría dejado de funcionar después de un incendio provocado en represalia por el atentado de Plaza de Mayo. Hay quienes dicen que aún existe, claro que en otra dimensión. También suele atravesar el lugar un hombre que huye y se pierde en la oscuridad de los túneles. De San Pedrito a Plaza de Mayo, un viaje largo y sinuoso. Un encuentro con la vida y con la muerte, ¿por qué no? Si los fantasmas están de testigos. Circular en colectivo por las calles de la ciudad puede ser una experiencia estresante. Embotellamientos, bocinazos y el fluir de la gente se mezclan con los fenómenos meteorológicos y la imprudencia a la vuelta de cualquier esquina. Pero ¿quién puede garantizar que la aparente tranquilidad de las calles vacías durante la noche no esconda sorpresas inesperadas e incluso aterradoras? Una noche, un vehículo que pasa, que corta por un momento el silencio de las calles vacías. Quienes conducen un colectivo de madrugada pueden ser testigos involuntarios de muchos hechos inexplicables. Recorrer las calles de una ciudad tiene su encanto, su magia, pero también sus secretos. Y los conductores de la noche lo saben. La línea 237 del conurbano bonaerense había cambiado de recorrido y ya no pasaba por la puerta del cementerio de San Martín. Decían que se debía a arreglos. Pronto se sabría que era por otras cosas. En una época, cuando los colectivos trabajaban toda la noche, había un chofer de la línea que solía elegir este turno para trabajar porque decía que se sentía más tranquilo. Una noche, cuando circulaba por 3 de febrero y dobló por la calle Moon, subió una señora. Después de un tramo regular se bajó. La misma señora repitió el mismo viaje durante varios días, siempre sola, a veces vestida de blanco, otras de negro. Las pocas veces que conversaron, ella siempre le decía lo mismo, que venía de cuidar a alguien en el hospital Castex. Noches después, el chofer recibió un llamado telefónico de su hermano, que le explicaba que la mamá de ambos había tenido una embolia cerebral y que estaba muy grave. El lugar donde la habían internado era el hospital Castex. El hombre dejó el servicio y se dirigió rápidamente hacia allí. Cuando llegó al hospital, fue corriendo a la habitación donde estaba internada su mamá. Entonces, vio a la misteriosa pasajera que todas las noches viajaba con él salir de allí y marcharse del hospital. Cuando el hombre entró a la habitación, su mamá acababa de morir. Una vez finalizado el duelo reglamentario, el hombre regresó al trabajo, pero jamás volvió a encontrarse con la pasajera del hospital Castex. Siempre se preguntó por qué la había cruzado justamente allí, saliendo de la habitación de su mamá, hasta que un día no pudo más y le refirió la historia a sus compañeros. Después de escucharlo impresionados, uno de ellos le advirtió que tuviera cuidado. La mujer que había viajado tantas veces con él no era una simple pasajera, era la muerte que lo andaba buscando. Ya se había cruzado con él para finalmente llevarse a su mamá.
Por eso era mejor alejarse, porque la muerte no había vuelto a encontrarlo. Desde aquel día, el recorrido del colectivo 237 cambió para siempre. Y acá arriba siempre pasan cosas, ves cosas y como que te terminas acostumbrando. ¿Te acordás de alguna que te haya pasado? Mira, había una época que decían que había un colectivo embrujado y nadie lo quería manejar, ni los mecánicos lo querían arreglar. Y ahí estaba, viste, ahí en el playón. Y una noche estábamos con el cambio de turno y uno de los temas de conversación era quién se animaba a conducir el coche. Y estábamos bromeando así y uno viene y dice, pues yo. Y se mandó nomás. Abrió, lo arrancó y nosotros mirábamos. Al final subimos con él también a ver qué onda y nada, todo tranquilo. Y así seguimos cuando él nos dice, che, miren para atrás. Y él por el espejo retrovisor ve algo. Dice que ve una chica. Nosotros nos dimos vuelta y nada. Y nos empezamos a reír. Cuando en eso mi otro compañero nos dice, che, miren. Y en eso vemos una piba que se levanta del último asiento y se viene para adelante donde estábamos nosotros. Sí, la piba encara para donde estábamos nosotros, viene, como teníamos la puerta abierta, la mina viene hacia nosotros y se baja. Así por acá pasó y se perdió entre los coches de playón. Y nosotros bajamos a buscarla, pero no encontramos a nadie. Re loco fue eso. Ese hecho inexplicable no fue el único de esa línea. Algo similar sucede con los choferes que toman servicio en la zona de Liniers. Los choferes coinciden que cuando suben al puente de la Noria, una chica se les aparece desde el fondo para luego bajarse misteriosamente del colectivo. En el año 2007, la empresa 306 había adquirido una unidad en México. Desde ese día, el vehículo se convertiría en una pesadilla. Según testigos, aún estacionado en el playón, los limpiaparabrisas se accionaban solos, se abrían y se cerraban las puertas, y las luces del vehículo se encendían y se apagaban. Por ese motivo, nadie quería manejarlo. Muchos choferes aseguraban haber visto pasajeros fantasmas subir, sentarse y hasta bajar del colectivo. Incluso oyeron tocar el timbre para bajar. Según una versión, este colectivo habría estado implicado en un gravísimo accidente en México, donde murieron varias personas. A raíz de esto, la empresa original lo habría sacado del país vendiéndolo al nuestro. El número original del coche habría sido el 77. Otra versión sostiene que en realidad el vehículo llegó a la Argentina en perfectas condiciones y que aquí habría sufrido el fatídico accidente y que sus víctimas todavía siguen en viaje. En silencio, por calles solitarias y oscuras, historias inexplicables que se vuelven reales para quienes las viven. Bajo la superficie del mar, algo se mueve en silencio. Los pescadores hablan de una extraña criatura que observa todo desde las profundidades. Vamos a conocerla. Las playas de la ciudad de Necochea se consideran las mejores del país debido a su suave declive, su fina arena y la pureza del oleaje. Pero en los últimos años, numerosos pescadores han observado mientras realizaban sus tareas la presencia de extrañas criaturas marinas que comenzaron a llamar la atención
primero de la ciudad, luego del periodismo local e internacional. Durante el fin de semana del 18 al 19 de marzo de 1994, frente a las costas de Arenas Verdes, un grupo de pescadores a bordo de un lanchón observaron la presencia de una extraña criatura en medio del agua. El propietario de la lancha fue notificado por los exaltados pescadores y muy pronto informó a las autoridades de un animal de color marrón, muy oscuro, con cabeza enorme, ojos muy grandes y el cuello y lomo como un serrucho. Según otros informes, era la segunda vez que se producía su avistamiento en menos de 6 meses. Antes, tripulantes de otra lancha, en octubre de 1993, observaron un monstruo de unos 12 metros de largo, desde la cabeza al lomo, que es todo lo que se vio. Como uno de sus tantos avistajes coincidió con el día de San José, los lugareños decidieron llamarlo Joselito. Pero las apariciones se volvieron frecuentes y eso motivó a que los pescadores decidieran poner en estado público el fenómeno. Otros, en cambio, prefirieron guardar silencio ante la prensa, aunque era el tema de conversación obligado en la banquina de los pescadores. Mientras, la extraña criatura continuaba apareciendo entre las 4 y 6 millas de la costa, ubicada entre Costa Bonita y Arenas Verdes. En el puerto se escuchaban distintos testimonios de pescadores que aseguraban haber visto al Joselito, mientras que otros se negaban a comentar lo vivido porque lo primero que nos dicen es que estamos locos. En 1994, un hombre había tenido un avistamiento en cercanías de Médano Blanco mientras se encontraba acampando. El hombre disfrutaba de la soledad del paisaje cuando fue sorprendido por extraños ruidos provenientes desde la costa. Intrigado, buscó sus prismáticos y miró en dirección al mar. Y lo que vio lo dejó mudo. No muy lejos de la costa, iluminadas por el amanecer, divisó a 2 criaturas marinas gigantescas que se encontraban como jugando entre ellas. Ambas golpeaban sus largos cuellos entre sí, chapoteando en el agua y levantando un fuerte oleaje. Los testimonios continuaban. Ese verano, el empresario Salvador Lucero Meluso dibujó la criatura que vio. Este gráfico causó un revuelo porque fue corroborado por otros pescadores y empresarios pesqueros que también protagonizaron estas observaciones. No cabían dudas, se trataba de la misma criatura. Un matrimonio encargado de cuidar varias casas en la zona de Bahía de los Vientos aseguró también haber visto a una extraña criatura marina a unos 15 metros de la costa. María Monterrosa y Osvaldo Gutiérrez eran un matrimonio que vivía frente al mar desde hacía unos 7 años, en una zona elevada, en medio de la soledad. Una tarde helada de marzo, María observó desde su casa movimientos extraños en las aguas habitualmente tranquilas. María sintió frío y fue a buscar un abrigo. Y en eso miró hacia el mar y vio algo gigantesco nadando hacia la costa. María llamó a gritos a su esposo. Este cruzó la calle costanera y vio todo en detalle. El animal nadaba hacia la costa, sumergiendo el lomo pero con la cabeza sobre la superficie. Quizás fueron los gritos de la mujer o los ladridos de los perros, pero se sumergió y no lo volvieron a ver. La Prefectura Naval Argentina, con asiento en Puerto Quequén, comenzó a realizar actuaciones de oficio. Como cada uno de los protagonistas dio una versión de lo que vio, se hizo un dibujo sobre la posible forma. Todas las descripciones y dibujos de los pescadores coincidieron en todos los casos.
Las especulaciones sobre qué podía ser Joselito incluyen desde una especie desconocida de animal marino hasta explicaciones más racionales, como por ejemplo una tortuga marina de gran tamaño. Los escépticos sostienen que podría tratarse de alguna especie conocida mal interpretada. Sin embargo, la falta de evidencia concreta ha permitido que la leyenda de Joselito crezca. Durante los períodos de avistaje de estas criaturas, se registró una notable escasez de peces. Se culpó primero a la presencia de aguas vivas, pero desde el inicio de las apariciones comenzaron las dudas. ¿Sería Joselito el causante de la merma? Aún hoy, cuando desaparecen cardúmenes en la zona, los lugareños sospechan que las criaturas están rondando la zona. Hoy en día, Joselito sigue siendo tema de conversación en Necochea y sus alrededores. Y su misterio permanece y permanecerá sin resolver. La naturaleza y todo su poder. ¿Qué extraño universo se esconde debajo de su tierra arcillosa? Bueno, Ángela, el relato mío que te voy a contar ahora es de allá del norte, de Misiones, que bueno, esta vez yo no lo recuerdo, pero me lo comentaba mi mamá, era de que había un duendecito, un pomberito, como le decíamos nosotros ahí, en Misiones, y mi mamá me decía que bueno, los pomberitos son como duendes que son mágicos, que tienen magia, que son una especie de brujo, que bueno, depende de cómo te caiga o cómo le trates, pueden ser buenos o malos. Bueno, mi mamá me decía que a mí un tiempo, cuando yo era chico, de 1 a 3 años, aparecía, golpeaba lo que eran las paredes, tiraba piedras sobre la casa, eh, palos, que mi mamá y mi papá el otro día se levantaban y tenían que bajar del techo porque quedaban ahí. Eh, y bueno, decía como que quería ser mi amigo o quería llevarme con él, me comentaba. Mi mamá tuvo también que tener mucho cuidado, trataba de no dejarme solo. A la noche se acercaba a la casa, silbaba, lastimaba a los perros cuando le salían, porque los perros sí, a este bicho sí lo atacaban. Eh, Después me comentó que empezó a lastimar las gallinas, a unas gallinas que teníamos en casa. Y bueno, decía como que le gustaban los chicos, bueno, inocentes, en su inocencia, o tenían que ser bien rubios o bien morochitos. Yo en mi infancia era un chico muy morochito. y, y como que quería acercarse, contactar conmigo, lo que me decía mi mamá. Eh, y bueno, le dijeron a mi mamá que bueno, que le pida, que se acerque, que le deje ofrenda. Me acuerdo que le dejaba botellita de miel con cigarrillo y vino. Y bueno, le pedía que por favor no me lastimara, que no me haga daño, que era, en ese entonces era, bueno, el primer hijo un varón, después estaba, mi hermana era beba, porque yo soy 96, mi hermana 97 y mi otro hermano 98. Así que nos llevamos 1 año y menos de 1 año de, de diferencia. Y bueno, me contó esto, que bueno, hace no mucho tocamos el tema de nuevo por el tema de mi nene, ¿viste? Mi nene también dice que es gemelo mío y que si no tuve ningún encuentro así raro, si no golpearon la casa, si no escuchaba silbido de la noche. Yo, no, más eso la verdad que yo eh, allá en Misiones nunca lo había vivido, nunca lo había sentido, pero ella me comentaba que sí, que siempre a esos 6 de la tarde yo me tenía que meter para adentro porque se escuchaba que se acercaba este bichito silbando.
y esperaba a la tardecita de noche para acercarse a la casa y, y tratar de llamar la atención. Mi mamá me comentaba que casi siempre estaba sola, mi papá trabajaba de lejos y nunca se animó a abrir lo que era la puerta y salir afuera a confrontarlo. Pero sí hizo lo que le habían dicho de dejar una ofrenda o dejarle una canastita con algunas cosas y bueno, como para pedirle que bueno, que se lleve la ofrenda y que no lastimara, o sea, que no me lastimara a mí, o sea, no lastimara a su hijo o se lo llevara, porque dice que se lo llevaba. La ciudad y su mundo, la costa y sus secretos, la selva y sus seres extraños. ¿Quiénes creen que distintos universos coexisten al mismo tiempo y en el mismo lugar, solo que no interactúan entre sí? Claro que a veces esos universos se rozan. Hoy pudimos comprobarlo. Soy Ángela Cassini. Hasta la próxima.